darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, que dice ahí, miren, llenos de muchas riquezas, no, del conocimiento, llenos de mucho dinero, del conocimiento, ¿qué dice? Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como dice ahí, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, bueno eres, santo y maravilloso Dios. Gracias, Padre, por esa vida tan maravillosa, Señor, que nos has hecho vivir, que nos haces vivir en ti, Señor. Nos has enseñado a tener y a buscar una vida más excelente, Señor, en tu amor, en el amor entre hermanos, Señor, en la potencia que genera en nuestro corazón el hecho de saber que un día estaremos en el cielo contigo, Señor. Necesitamos de riquezas en la tierra, por supuesto que sí, Señor, por supuesto que sí. Queremos darle lo mejor a nuestros hijos, queremos vivir no en escasez, Señor, pero realmente nuestra mayor riqueza, Señor, eres tú, Padre. Y a veces nos equivocamos, a veces cambiamos la ruta, Señor, pero tu Santo Espíritu nos lleva al inicio, Señor, nos lleva a la gracia, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos una vez más, te pedimos que bendigas este hogar, Señor, a cada uno de los miembros de esta casa, Señor, los miembros de la iglesia también, Señor, principalmente a los que hoy están acá. Gracias, Padre, seguimos orando, Dios, por la sanidad de todos los enfermos. Oramos por nuestro hermano César, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, y ve afirmando, Señor, esa sanidad en su vida. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, fíjense que al principio, la parte donde dice salutación, es que Pablo prácticamente está identificando a quiénes va dirigida la carta. Y entonces dice ahí, él se identifica como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, y él es apóstol de Jesucristo no presumiendo, sino que dice por la voluntad de Dios. Pues yo creo que si a mí me hubieran preguntado hace no sé cuántos años, hace como 25 años, ¿querés ser pastor? Mi respuesta desde el principio, porque yo antes de ser pastor yo ya era abogado. Entonces cuando me dijeron ¿querés predicar? Yo me reí y dije no, por supuesto que no, ¿verdad? Y me resistí, porque a mi punto de vista yo ya tenía mi vida hecha, pues ya el camino de mi desarrollo, ya despacho, ya estaba todo encaminado, pero Dios tiene otros planes, ¿verdad? Dios tiene otros planes para nosotros y realmente a pesar de que no pudimos seguir la línea profesional en la que nosotros debimos de mantenernos, materialmente hablando, pero Dios nos ha regalado otro tipo de satisfacciones, ¿verdad? Nos ha regalado la belleza de sabernos salvos, la belleza de sabernos que Dios está con nosotros, la belleza de sentirnos, oiga bien, por favor, yo no sé si usted puede atesorar estas palabras,
de sentirse amado por Dios. Amén. De sentirse amado por Dios. Porque uno se siente bien cuando sus hijos lo aman, ¿verdad? Se siente bien cuando se confirma el amor que como cónyuge le puede tener a uno, ¿verdad? Pero pues como hijos, pues uno es el papá, uno les da todo, hay razones por las cuales lo ama. El cónyuge, pues uno hizo su trabajo, ¿verdad? Como quien dice, para conquistar, qué sé yo, ¿verdad? Y se hizo una estrategia recíproca para podernos amar, porque sí fue estrategia, hermano, dejemos de cuento, sí fue estrategia para que nos amaran y amar, ¿verdad? Entonces, pero Dios, no es otra cosa, hermana, es otra cosa. Entonces, pero Dios, si frente a Dios, frente al Todopoderoso, somos menos que hormiguitas, ¿has visto como las hormigas locas? Pues así nos ve el Señor, pero no nos ama así, pero nos ve en toda nuestra vida loca, ¿verdad? Que llevamos y nos vio en nuestro supuesto camino. Dios nos vio y Dios nos escogió y Dios nos salvó, y hoy Dios nos ha puesto aquí alrededor unos de otros, y un día nos va a poner alrededor de Él en el cielo. Eso es una cosa preciosa. Pero ¿qué vio Dios en nosotros, verdad? Solo ha sido, y nosotros estamos aquí no porque somos buenos o porque seamos esforzados, sino que por su misericordia y su gracia nos hace estar aquí. Pero en la carta dice Pablo, mira el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, pero vea a quién estaba dirigida: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Esa palabra, en el calor religioso, santos y fieles, pues usted se la da a personas que hacen el mérito personal para llamarse santos y para llamarse fieles, ¿verdad? Y el hermano tal es fiel. Sí, el hermano es fiel, ¿verdad? Hasta donde yo sé es fiel, ¿verdad? Y ha mantenido la fe. Pues la fidelidad era eso, mantener la fe a pesar de cualquier cosa. Pero en verdad, en la vida cristiana y bíblica, cuando les llama santos y fieles, no les llama porque ellos sean buenas personas o porque tienen el coraje y el valor para mantenerse, sino que porque han sido llamados y puestos aparte por Dios, y la fidelidad que podamos nosotros guardar es porque Cristo mora en nosotros y porque somos salvos y porque el salvo está hecho para perseverar. Entonces el salvo es fiel. ¿Está conmigo? El salvo es fiel. No somos perfectos, pero somos fieles. Y de repente hacemos una movida ahí, pero Dios nos vuelve a encaminar y volvemos. Y si por alguna razón algún salvo, santo y fiel se desvía del camino, ya su vida ya no es igual, ya nada tiene el mismo sabor. Es como cuando usted tiene una bebida y le pone un poquito de sal. No importa lo que usted le ponga, no importa lo que usted haga, esa bebida jamás va a ser igual. Pues la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces nuestra vida ya no tiene sentido fuera de Cristo. Yo no conozco una sola persona, ¿verdad, mi gloria? No conozco a una sola persona que me pueda decir: yo me alejé de Cristo y esa ha sido mi mejor decisión. No conozco a una sola persona. Los puedo ver aparentemente exitosos, aparentemente felices, pero cuando he tenido la oportunidad de acercarme, veo la miseria interior. O sea, porque ellos la confiesan de lo que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque ya no están en su ambiente, ya no están a donde ellos pertenecen, que es al lado de Cristo. Entonces, pero cuando nosotros estamos al lado de Cristo, la misma vida en Cristo nos motiva a ser diferentes. De repente nuestra carnalidad nos detiene, pero ya sabe usted, la carnalidad se combate con más vida cristiana. No se combate de otra manera. Parte de la vida cristiana es la oración, parte de la vida cristiana es la lectura bíblica, parte de la vida cristiana es congregarme, parte de la vida cristiana es combatir yo mismo, viviendo en el Espíritu contra mi propio pecado. No contra el pecado ajeno, sino contra mi propio pecado, contra mis debilidades. Conociendo quién soy, conociendo cómo soy. Entonces yo me pongo en el Señor, me pongo como seguros para no cometer los mismos errores, porque yo le digo, hermano, y eso se lo aseguro, y el Señor se lo manda a decir a usted: el que se retire del Señor vuelve a hacer lo que antes fue, pero peor.
El que fue adúltero, olvídese, va a sacar una corona de adúltero que no tiene idea. ¿Verdad? El que fue alcohólico, el que fue drogadicto, el que fue mentiroso, el que fue lo que sea, va para allá graduado, ¿verdad? Va para allá con maestría. Y entonces va a aumentar mucho más lo que antes era. Entonces, cuando nos mantenemos en el Señor y aprendemos a continuar en nuestra vida cristiana, hay un motor, fíjense, hay algo que nos permite a nosotros el tratarnos como familia. Aunque carnalmente no somos familia, yo no sé si, yo creo que a ninguno de ustedes, bueno, excepto a mi esposa, a ninguno de ustedes lo conocía fuera del Señor, a ninguno. ¿Verdad? A mi esposa es la única, ¿verdad?, que conocía yo antes de conocer al Señor. La suegra. Pero, bueno, y a mi suegra, ¿verdad? Y eso pues sí. Entonces, venía en el Congo, sí, entonces, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que haya ese sentimiento? Que no sea lo mismo encontrarse a una persona que no es cristiana como encontrarse a una persona cristiana y aún sin conocerla. El amor de Cristo. Fíjense que llegamos a un lugar y de repente a veces nos sentimos como pollo comprado, ¿verdad? Y más cuando no hablamos mucho inglés y de repente tenemos que interactuar en una oficina y de repente se da cuenta, no sé por qué razón usted identificó a alguien como creyente. Y usted se acerca y le saluda con un Dios le bendiga. ¿Y cuál es la respuesta más preciosa que usted quiere escuchar? Amén. Cuando alguien le dice amén, amado hermano, cuando alguien le responde amén, ¡clac!, ya se unió. La cadena, ya los eslabones ya se unieron. Porque hay algo fuerte que nos une. Y no nos conocemos. No nos conocemos, pero nos identificamos como hermanos y hay una consideración especial. El que no lo ha vivido no sabe de lo que se ha perdido, porque quizás no se ha identificado como creyente. Pero cuando usted se identifica como creyente y encuentra un creyente, hay algo que nos une. Pero vea, aquí nos explica qué es. Porque vuelvo a lo que hablaba al principio. ¿Qué es lo que nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva a servir? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer algo por el Señor o por el Evangelio? Porque vuelvo al principio, si es una motivación económica, es una mala motivación. Porque todas las otras bendiciones que no sean el cielo, dice la Biblia que nos vienen por añadidura. O sea, van a venir, pero no tiene que ser, en la vida del Señor no debe ser un enfoque la riqueza, no debe ser un enfoque la salud, no debe ser un enfoque las cosas materiales, hablando nuestra vida creyente. Aquí nos explica qué es lo que provoca que nosotros tengamos esa actitud cristiana. Dice, versículo 3. Siempre orando por nosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, a Pablo, ¿qué fue lo que le llegó? A Pablo le llegó la noticia, a Pablo le llegó el testimonio de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Epafras, que era uno de los discípulos de Pablo, que era quien estaba pastoreando la iglesia, llegó a contarle. Mire, yo he escuchado pastores referirse a su iglesia. Ay, no, mire esa iglesia donde yo estoy, es esto y lo otro. Y ellos como que, me salí un rato de ahí, ¿verdad? Porque solo son pleitos, solo son chambres. Y uno dice, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo? Y tengo que regresar. O sea, ese pastor está preso, pues está, porque no sé, quizás no ha podido generar el ambiente que debe haber. Que nosotros vamos a ver que es el ambiente que se genera no por caerse bien, no por ser, ¿cómo se llama? Porque de repente, ¿cómo se llama cuando dos personas de repente se llaman? Congenian, porque hay química. Eso no, eso está bien en el mundo. Aquí en el Señor es diferente, hay algo diferente. Y entonces dice, a Pablo le llegó del amor de ellos. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Vea esto.
y del amor que tenéis, ¿qué dice allí? Santo. No dice el amor que se tienen unos a otros dentro de la iglesia, sino que la iglesia era colaboradora de otras iglesias, colaboradora del evangelio, colaboradora del evangelismo, colaboradora de la ayuda social, mandaban ayuda donde fuera, y a pesar de que la iglesia de Colosa, pues no hay ninguna razón para pensar que era una iglesia rica o grande. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que el amor que tenéis a todos los santos. O sea, no está diciendo el amor que se tienen unos a otros. Entonces, aquí Pablo está exhortando eso, que a pesar de que no conocen a los hermanos, ellos les demuestran amor. Pero ¿por qué es eso? Porque son buena gente, porque tienen dinero. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5. Y aquí aclara de dónde viene eso. A causa, mire que dice ahí, de la esperanza que os está guardada, ¿a dónde? En los cielos. Entonces, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor para vivir como cristianos? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el motor para amar al creyente? ¿Cuál es el motor que nos lleva a evangelizar? ¿Cuál es el motor que lleva a un grupo de hermanos de la iglesia a tomar 2 horas de la noche del miércoles y juntarse con un profesor que los está presionando para que ellos se conviertan en predicadores del evangelio? ¿Cuál es ese motor? La esperanza. La esperanza. Amén, la esperanza que tenemos en qué, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, esperanza que nunca hemos visto. ¿Está conmigo? Amén. Nunca hemos visto, pero hemos creído. ¿Cómo la hemos creído? Dice, de la cual ni ellos la habían visto, ni porque estamos hablando del tiempo de la iglesia primitiva. Dice, de la cual ya habéis, ¿qué dice? Oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Qué nos enlazó a esa esperanza? La palabra del evangelio. La palabra del evangelio. Eso nos enlazó a esa esperanza. La palabra del evangelio nos presenta a Cristo. Y Cristo nos presenta la salvación a través de su entrega en la cruz del Calvario, y eso nos da acceso al Padre, al cielo y a todo lo que viene resultado, a todas las promesas de salvación que vienen resultado de Cristo en la cruz. Pero eso es por el evangelio. O sea que, amados hermanos, la fuerza nuestra es la esperanza de que un día vamos a estar en los cielos. Ahora yo le pregunto a usted, y contéstese usted, ¿es esa su fuerza generadora de vida cristiana? Porque usted tiene que examinarse, pues. Porque si a usted esa es su motivación, no hay esfuerzo que sea grande. No hay, porque no hay nada aquí en la tierra que nos pudo haber dado eso. Y si el sueño es grande, vale la pena inclusive gastar o malgastarse en ese sueño. Si la promesa es grande y la consideramos verdadera, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en eso. Porque aquí el amor, ¿cómo se demuestra, hermanos? El amor, ¿cómo se demuestra? Tirando besitos. Eso está bien. ¿Cuándo? En una relación, ¿cuánto tiempo puede durar que sean buenos solo besitos? ¿Cuánto? Ya llevamos 30 todavía. Dígale, Rosita, hoy no vamos a comer, Rosita. Si quizás mañana tampoco, pero te puedo dar un besito. Salud, ¿verdad? Cumpleaños, un besito, Rosita. Un besito, Rosita. ¿Ah? Aniversario, un besito, Rosita. Un besito, Rosita. Y ya van, bueno, yo oré. No le dé idea. No, pero yo oré para su 25 aniversario. ¿Cuántos van ya? 29 celebraciones de solo besito. Pues, o sea, el amor, mis queridos hermanos, el amor se demuestra así, buscando. Quien te ama te busca. Quien te ama hace algo por ti.
Y entonces el amor en el Señor no se muestra solo orando, mis queridos, amados hermanos, pidiendo que Dios actúe. No, si Dios ya te bendijo, Dios ya te dio todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que nosotros somos viene de Dios. No es que, pastor, y mi trabajo y mi inteligencia. Pues ¿quién te consiguió tu trabajo? ¿Quién te da tu inteligencia? ¿Quién? Como para que ahora estés pensando que ya es mucho el esfuerzo que Dios te va a hacer. Yo creo que ya es mucho. Yo creo que ya nos estamos sobregirando en mi pasión por el Señor. No, mientras sea cierta la esperanza en el cielo, mientras sigamos considerando eso, mientras esa sea nuestra meta, amado hermano, siempre esa pasión siempre va a estar presente. Siempre. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar, y yo lo quiero exhortar a eso, mire, aunque sea un ratito al día en el cielo. No porque nos queremos morir. No. Quien quiere comprar casa, al menos un rato al día, ¿en qué piensa? Y verdad que anda viendo casas. Cuando iba a comprar carro, ¿qué estaba viendo? Y allá hasta casi choca por estar viendo carros, uno de ese color, es así, pero en rojo, en no sé qué. Eso andamos viendo, eso andamos pensando. Y su cerebro se programa para enseñárselo, para enseñárselo, ¿verdad? Así somos. Entonces dedíquele, aunque sea un minuto al día, y piensa en las calles de oro que un día vamos a caminar. Piense que un día vamos a estar todos juntos, el Tower Richmond, vamos a estar viendo enfrente el mar de cristal. Y un día vamos a orar enfrente, ya no vamos a necesitar el sol, porque la luz de Dios va a iluminar nuestros corazones y vamos a ver salir del trono de Dios un río. Y dice que ese río, de ese río emana la salud de las naciones, porque en el cielo igual, si ese río es para la salud de las naciones, ¿qué quiere decir? Que en el cielo ¿qué va a haber? Naciones. O sea, en el cielo va a haber qué hacer. No es que solo vamos a estar, aleluya, ay, qué aburrido, ¿verdad? No, hermano, vamos a tener una vida en el cielo. Y vamos a tener una casa en el cielo. Es una casa que usted no va a ir a comprar allá. Es una casa que usted está desarrollando. Dios la está buscando, pero ya tiene premios y bendiciones para nuestra vida hoy, que resulta de la esperanza en ese lugar. Entonces yo quiero motivarlo ahora. Que deje de pensar en todas las cosas materiales que no tiene, que le quitan la vida, el no tenerlas. Y resulta que cuando la tiene, se da cuenta que pues siempre es la gran cosa. Que pudo haber estado de otra manera, o gracias a Dios la tengo, ¿verdad? Pero ya de tenerla todos los días, ya no es algo tan especial. Porque se vuelve rutina tener un carro nuevo, se vuelve rutina tener una casa, se vuelve rutina, amados hermanos, perdonen, hasta los hijos se vuelven rutina. Entonces se da cuenta que nada en esta tierra nos puede dar la satisfacción que Dios nos da con su esperanza y el sueño del cielo. Dedique tiempo a eso. Y dice aquí, mire, cuando usted dedica tiempo a eso, y no que vamos a estar al cielo, y usted se va a quedar viendo para el cielo literalmente. Si usted quiere ver el cielo, no tiene que volver a ver hacia arriba, tiene que ir a la Biblia, porque es la única referencia que nosotros tenemos de ese lugar. Y mire lo que dice Pablo, dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y mire qué hace el Evangelio, que hace, crece, o sea, no se queda quieto. Esa semilla que se sembró del Evangelio en usted, ahora ya no es una plantita, es un tremendo jardín que está dando fruto. Y esos frutos no son para riqueza propia, son para riqueza de los demás. Es más, hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha dado dones a cada uno.
pero son dones para provecho de toda la congregación, no es para provecho personal. Y dice después, por favor, y pongan atención a esto. Dice, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oíste. Y si quieren paramos y nos cuentan el chiste. Porque también me quiero reír. Okay. Y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Mire, hermano, yo cuando me pongo a pensar, pues la gracia de Dios, la gracia que Dios ha tenido conmigo, no hablo de usted, porque yo no conozco su pasado, y la verdad no me interesa conocer el pasado de nadie, porque cuando nosotros vamos al pasado, nos damos cosas de que uno dice, además el apóstol Pablo dice, lo que antes fueron no me importa, dice Pablo, ¿verdad? Sino que lo que somos ahora, lo que somos ahora. Y entonces dice, oiga bien, dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, o sea, que guarda la palabra, que guarda la enseñanza, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire, cuando ya el líder de la congregación comienza a hacer este relato, cuando ya comienza a hablar de los frutos que hay en los hermanos, qué bendición. Mire, qué bonito allá cuando nos reunimos todos los pastores y con todos teníamos historia. Mire, las conferencias estaban súper interesantes y de repente al pastor uno se le ocurrió, ¿verdad? Vamos a ver, cada uno cuente cómo conoció al Señor. Y yo pienso que en un congreso de pastores preguntarle a un pastor cómo conoció al Señor es tener que tomar mucho tiempo. Estamos un montón, pues. Y todos contando, tratándolo de hacer cortito, ¿verdad? Pero se veía la emoción de cada uno. Y algunos nos hicieron remontarnos a mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y no contamos todo lo que había en nuestros corazones. El pastor se le abría el pecho cuando volvía a sus inicios. Y después contaba lo que estaba haciendo ahora. Y escuchar a todos los siervos del Señor que estábamos ahí. A cuál más loco de los que estábamos ahí, mi hermano, porque sanos no va a hallar ni uno, allí sí no va a hallar ni uno sano. Pero locos todos por Cristo. Y es una cosa tan preciosa. Recordar ese día que conocimos la gracia de Dios. Y que a pesar de lo que nosotros fuimos, de cualquier cosa que hicimos, eso ya no importa. Y que en Cristo, literalmente, ya no importa. Aquellos que no han tenido mucho pasado en el mundo, ¿verdad? Como les comentaba a unos hermanos en su casa, en la casa de oración, ¿verdad? Yo estaba escuchando una canción, no era una alabanza. A mí mi música principal, o sea, mi música que más me gustaba antes era la salsa, y entonces era una versión de una canción, de una balada, A Puro Dolor se llama, de Son by Four, creo que se llama el grupo. Entonces a mí me encanta, a mí me gustaba. Y de repente la puse y de repente la encontré versión salsa y me puse a escucharla. Ahí estaba, ¿no? Y llegó Josué porque el arreglo está bien bonito. Y entonces llega mi hijo, ¿verdad? Y se quedó escuchando. Y yo cuando ya lo sentí atrás de mí, yo frente a la computadora ahí, ¿verdad? Ay, dije yo, ¿verdad? Mira qué bonita está, me dijo. Qué buen arreglo es ese, me dijo. Mira, quitarle las trompetas y quitarle no sé qué cosa, me dijo, y la sacamos, ¿verdad? Porque es cristiana, ¿verdad? No, hijo, no es cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque este muchacho no han dado, absolutamente no han dado nada de eso. Él nació en el Evangelio y ha vivido en el Evangelio todo el tiempo. Entonces, pero yo no. Yo conocí al Señor a los 30 años. A los 30 años, ya siendo abogado, lo conocí borracho. No estaba bolo cuando lo conocí, ¿verdad? Pero ya era borracho, ya había hecho desastre y medio. Entonces yo sí, cuando escucho hablar lo que dice, lo que habla aquí de la gracia en nosotros, yo entiendo esa palabra. Óigame bien, yo entiendo esa palabra. Yo sé lo que es la gracia. Sí sé lo que es la misericordia, pues, pero sí sé lo que es la gracia.
y en eso me gozo. Y después dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mire esto, que seáis, ¿qué dice ahí? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Porque mire lo que dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. No dice inteligencia carnal, mundana, sino que dice inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que esa inteligencia y sabiduría espiritual nos lleve a desarrollarnos más en el Señor. Y después dice, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. O sea, si usted ve, hay una gran tarea que nosotros tenemos que seguir haciendo para podernos desarrollar. Y nos desarrollamos en el Señor no solo haciendo cosas, sino que desarrollando nuestro conocimiento del Señor. Saber más y más y más del Señor y ponerlo en práctica para saber que cuando nos detuvimos en algo es porque pudimos ser más sensibles al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios vive más en nosotros. Y después dice, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que da esto. Miren la primera palabra que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Cuando usted cree que en el conocimiento del Señor, usted va a tener más certeza, va a tener usted más fuerza. Pero no es una fuerza física, sino que es una fuerza que viene del Señor. Y entonces dice, conforme a la potencia de su gloria, es decir, conforme a la potencia de su presencia. Porque donde no se le quiere, Dios no está con su gloria. Dios no está con su favor. Aquí podemos reunirnos y hablar de Dios un rato. Como mi hermano viene de una iglesia supuestamente cristiana. Pero ¿qué nombre no se oyó? No se oyó para nada. Entonces, si no se le clamó a él, o sea, ¿creen ustedes que Dios estuvo ahí? O sea, Dios está en todo lugar, ¿no? Él es omnipresente. ¿Pero estuvo ahí con su favor? Yo creo que no. Yo creo que no. Así como Dios no nos convierte a la fuerza, así como Dios no nos hace que hagamos cosas a la fuerza, sino que seamos convencidos por su palabra. Y dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es un continuo actitud hacia lo bueno. No porque ya dejé de ver a los hermanos, yo ya me fui a lo malo. Yo hablo bien y correcto solo cuando estoy enfrente de los hermanos. Yo hablo del Señor solo cuando los hermanos y el pastor me ven. Yo tengo una Biblia en la mano solo cuando voy para la iglesia. No, cuando hablo de longanimidad es una vida cristiana consecutiva, sin que se detenga, no porque me den, sino que porque verdaderamente soy. Son palabras pesadas, hermano. Parece cualquier cosa, pero porque el hecho de buscar a Dios y estar siempre buscando hacer su voluntad, siempre buscando hacer lo bueno, todo el tiempo, a eso se refiere la longanimidad. Entonces es algo que tenemos que cultivar, pero que solo viene del conocimiento de Dios. Y terminemos esto diciendo, con gozo, ese es un resultado de conocer al Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Vea esto, es muy importante, un dato muy importante. ¿Cómo es que usted es apto? ¿Por buena gente? ¿Por santo? No. ¿Qué dice ahí? Él nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. ¿Qué tengo que hacer para ser apto? Nada. Cristo lo hizo todo por mí.
¿verdad? Como escuché un sermón ahora del pastor Leonel que decía, la salvación es condicional. Y de repente yo me quedé así, ¿verdad? Porque es un regalo. Sí, porque es una salvación efectiva para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es la condición? Que cree. Entonces, ¿es condicional? Sí. Por supuesto que sí. Sí, tiene razón, tiene razón. Es condicional, porque si no, al morir Cristo, todo el mundo hubiera sido salvo. Pero la condición es creer para todo aquel que cree. ¿Ah? Entonces, amados, ¿cuál es la llave? Creer, nada más. Creer. Y no creer cualquier cosa, sino que creer en Cristo y en este crucificado, porque a través de Él nos da la salvación. Y entonces dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En otras palabras, a los santos en las tinieblas no hay herencia. No hay santos en tinieblas, solo en la luz. ¿Será? Porque Dios nos ha santificado. Es una acción espiritual que ha hecho de nosotros, ¿sí? Pero Pablo dice allá en Romanos que nosotros tenemos que utilizar nuestros, ¿cómo se llama? Miembros, que un día los ocupamos para hacer el pecado y la injusticia, los tenemos que convertir ahora en herramientas de justicia. ¿Y por qué cree que está esa exhortación? Yo no tendría que decirles a ustedes, pórtese bien si usted se portara bien, ¿sí o no? Sería, y que más quiere, ¿verdad? ¿Y a quién, por qué lo está diciendo? No hay razón, no hay razón para corregir lo que está bueno, no hay ninguna razón. Entonces, si está esa exhortación, si existe esa exhortación, es porque aún ahora, gente que ha sido salva, utilizas lo que es para hacer cosas impías de la oscuridad. Pero ahí le tengo noticias, no hay herencia para usted. Porque su herencia es donde, dice aquí, en luz, no dice de luz, sino que dice en luz. Y cuando la palabra en, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? A una ubicación, ¿verdad? A una ubicación. Los santos, a estos santos tienen herencia ¿cuándo? Cuando está en la luz. En luz. Allí usted va a ser efectiva la herencia. Allí usted va a recibir la protección. Allí usted va a recibir la sabiduría. Allí usted va a recibir que Dios cuide no solo a usted, sino que su casa y todo lo que usted tiene. No en las tinieblas. ¿Por qué? Porque en las tinieblas, por muy santo que usted haya sido, porque Dios lo haya escogido, lo haya elegido, si usted comete pecado, usted va a tener que sufrir en esta tierra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Dios no le da un escarmiento, Él sería un Dios injusto. Nosotros no tenemos parte. Nuestro destino espiritual no tiene nada que ver con el infierno. Pero si nos metemos en líos aquí en la tierra vamos a pagar, como dice la Escritura, hasta el último cuadrante. Y por eso es que usted tiene que volverlo a pensar. No hay herencia para mí en la oscuridad. Mi herencia está en luz. En luz. Entonces dice después, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas. Vamos a ver, ¿alguien me puede explicar lo que es la potestad de las tinieblas? ¿Cómo le suena a usted eso? Poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas. Usted ha sido arrancado, o sea que antes estábamos, En el poder El de poder las de tinieblas. las tinieblas. éramos esclavos del poder de las tinieblas. Y un día, hermana Rosita, la rescataron de ahí. ¿Y por qué nos volvemos a meter? Si ya no hay parte para nosotros ahí. Amados hermanos, ¿y hay cristianos que vuelven a ese poder? Sí. Bendito sea Dios que la salvación no depende de las cosas que yo hago, ni antes ni después. Pero sí el escarmiento, hermanos. Y yo les recuerdo allá 1 Corintios 5, ¿verdad?
el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en aquel día. Yo, mi querido hermano, yo tengo parte con Satanás. Y si Dios le da permiso alguna vez, que espero en el Señor nunca pase, igual seguimos en el Señor. Amén. Y yo les digo, hermano, mire, con esta lectura de Job, con esto preparando y tratando de escoger solo 5 sermones de Job, qué lindo, hermano. Porque tengo como 30 que quisiera compartirlo. Pero Dios me puso en mi corazón desde el principio 5 sermones. Y ver la soberanía de Dios. Diga conmigo soberanía. Soberanía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando los países hablan de su soberanía, es decir, que el país puede decidir dentro de su territorio a la orientación política que ellos quieren, establece sus leyes, establece absolutamente todo, pone cargas tributarias a los que viven allí como ellos quieran, porque un país es soberano. Pero Dios es soberano. Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Bien tremendo, pues tremendo porque yo quisiera, vaya, que todo va a ser de bendición, pero yo a mis hijos yo los amo. Pero pregúntele si siempre ha sido todo de bendición, si siempre mi actitud ha sido para dar, siempre mi actitud ha sido para que ellos se sientan bien. No, muchas veces mi actitud ha sido de corrección. Y yo no sé mucho, ahora sí, ¿no? Pero antes yo no sabía mucho de corregir solo con palabras. No me enseñaron a mí así. Me costaba, yo solo daba una advertencia. Yo no podía dar 2 advertencias. No les pegaba sin advertirle. Pero ya una vez advertido y cometían el error, hermanitos lindos. Por eso es que los ven allí. Ahí está. El tiempo que estuve con ustedes ahí en Cara Sucia, no fueron perfectos, pero no advirtieron. ¿En razón a qué? A la corrección. A ellos estar encargados en una corrección, encaminados en una corrección, a darle todas las cosas a su hijo, no es correcto. Usted como padre no está hecho para que usted le dé el bienestar eterno a sus hijos. No. Hay cosas que cuestan, hay cosas que se tienen que sufrir. Cuando hacen algo malo, ellos tienen que entender que es malo y que tiene que haber un tipo de corrección. Tiene que ser usted un padre responsable para aquel que todavía lo es, ¿verdad? Mi hermana ya entró siendo abuela, ¿verdad? Y tiene que en algún momento, cuando no están los papás, ¿quién tiene que corregirlo? Yo. Así es. Así es, y no podemos ser permisivos. ¿Por qué? Porque les estamos destruyendo el futuro a los muchachos. Pues si nosotros tenemos que hacerlo, ¿y Dios? Sí. Sí. Qué soberano. Con mayor razón. Así es, fíjense que de repente los pastores cometemos un error. Fíjense. Nosotros venimos y enseñamos, pero por alguna razón se nos olvida que eso también es aplicable para nosotros. Absolutamente todo lo que enseñamos es aplicable para nosotros. Pero usted va a ver un montón de pastores que predican, pero no viven lo que predican. Por eso es que el Señor dijo, hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. Ni el pastor lo hace, lo voy a hacer yo. Ajá. Si usted quiere agradar a Dios, hágalo. Ahora, dice, y terminamos con esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos? En el reino de nuestro Señor. ¿Por qué? Pero es que yo no veo nada. El reino es el espacio territorial donde hay un rey. ¿Quién es su rey? Jesucristo. Pues entonces usted está en el reino del Señor Jesucristo y no necesita estar en ese reino milenial que va a estar un día para saber que ahora vive en el reino del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es su rey. Dice, en quien tenemos, no tendremos ni tuvimos, sino que dice, tenemos el qué? Redención por su sangre. ¿Y esto qué significa? El perdón de pecados. Por eso es que nosotros no fuimos
ni seremos. Somos redimidos, somos salvos, estamos en el reino del Señor, agradamos a Dios a través de Jesucristo y la luz de Cristo es lo que nos debe de guiar, no para el futuro, es para hoy. ¿Qué es lo que nos interesa el creyente? Hoy, el mañana en el cielo, hoy. Por eso es que me gusta que esa alabanza, lástima que solo versiones con diferentes, raras a la música que nosotros tocamos y cantamos, un día a la vez. A mí me encanta la letra de esa, no la música, un día a la vez, casi digo, ¿verdad? Mi Cristo, me encanta. La letra es preciosa. Aprender a vivir un día a la vez. Amén. A tener victoria un día a la vez. Y agradecer un día a la vez, porque mi futuro está en paz en Cristo, en el Señor. Ahora, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? ¿Cuál debe ser el motor de nuestra vida cristiana? Esperanza. La esperanza. ¿De qué? Del cielo. Del cielo, que un día vamos a estar en el cielo. Amén. Allá. ¿Y quién nos hizo aptos para estar allí? Jesucristo. ¿Y dónde está la herencia de los santos? En luz. Ahí está la herencia, en luz. Ok, mis hermanos, vamos a orar. ¿Preguntas? Ok. Sí. Dígame. Diga, pregunta. Al principio dice ahí que él es apóstol, no de Jesucristo, sino que por gracia de Dios. ¿De ahí se toman algún para decir que ellos son apóstoles? No, bueno, sí, ellos toman diferentes versículos y tienen su interpretación al respecto, ¿verdad? Pero el libro de los Hechos saca los requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Y es haber andado en el camino, en el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, haberlo visto en su resurrección. ¿Y cuál era la otra? Ser testigo de la resurrección, haber estado caminado en el ministerio. O sea que, ¿cuántas personas lo vieron en el ministerio? Haberlo visto resucitado. Ser testigo de la resurrección. Entonces, esas personas se iban a terminar, ¿o no? Se iban a terminar. O sea que ese apostolado ya se terminó. Ahora, el detalle de ser apóstol es que el apóstol tiene no solamente el mensajero, sino tiene la autoridad de legislar. La Biblia dice que nuestra fe tiene como base la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Entonces, si usted le pone apóstol ahora a una persona, le da la facultad de agregar a lo que ya existe. Y para nosotros los cristianos, principalmente los cristianos bautistas, la palabra de Dios, la revelación, o sea, la escritura ya está cerrada. Ya la revelación es progresiva, pero la escritura no se puede agregar. Y hay una maldición para el que le agregue y el que le quite. Por eso es que en lo personal yo no reconozco ese título, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a esta gente el ser pastor ya les quedó muy chiquito. Quieren algo más grande. Quieren algo más grande. De hecho, mi título es reverendo. Pero ¿cuántas veces ustedes ven que lo uso? No lo uso. Bueno, para cosas oficiales tengo que ponerlo allí. Porque si usted busca en el diccionario qué significa reverendo, significa digno de reverencia. Y nosotros entendemos que ese es Dios. ¿Verdad? Entonces por eso es que no creemos mucho en eso. Ahora, el otro comentario eso fue lo que dijo Lana Méndez, que ella está autorizada por Dios para agregarle o quitarle a la Biblia. Es tremendo. Bueno, de hecho yo escuché a alguien que yo no sabía que se llamaba apóstol a sí mismo, ¿verdad? Es uno de los predicadores de la prosperidad que tiene una tremenda iglesia y gigantesca y hermosa iglesia ahí en Guatemala. Entonces él estaba predicando y entonces dijo, ahí lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando esto y esto, pero yo soy apóstol y porque soy apóstol también te está enseñando, yo te puedo decir que también te está enseñando esto. E hizo entrar una enseñanza que no emanaba de ahí, pero como él dijo, pero como yo soy apóstol, Herejía. por supuesto.
Entonces, normalmente esta gente lo que anuncia es el bienestar aquí en la tierra. Y a nosotros Dios nos anuncia el bienestar en el cielo. Amén. Aquí Dios nos va a bendecir, pero van a haber lucha, van a haber tribulaciones, van a haber dificultades. Nunca un cristiano va a ser plenamente feliz aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque su esperanza, ¿dónde está? En el cielo. En el cielo. ¿Alguien más? Diga. Que estábamos leyendo la parte donde dice que estamos en luz, pero también dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y entonces quedé un poco confundida cuando dice que volvemos, bueno, algunos cristianos, y siendo cristianos, siendo luz, vuelven a las tinieblas, esa luz se apaga. No, esa luz no se apaga. La luz de la salvación, que es Cristo, nunca se apaga. El problema es que la herencia, lo que implica todas las promesas de Dios, promesas de protección, promesas de bendición, promesas de siempre estar con nosotros, apoyándonos y todo eso, ese es el lío. Eso es lo que Dios, cuando nosotros pecamos, Dios se ve en la responsabilidad de corregirnos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sálgase de esa sombra y Dios ni siquiera necesita mandarle un castigo. ¿Qué hizo con Job? Le abrió la cerca. ¿A quién? Si Dios no le abre la cerca, ese tipo no hubiera entrado jamás. Solo lo rodeaba y no podía entrar. Ajá. Qué tremendo. Entonces, nunca dejamos de ser luz. ¿Verdad? Nunca jamás dejamos de ser luz. Se contrista el espíritu. Por supuesto. El espíritu tiene varios episodios en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando algún cristiano, cuando el cristiano está en luz y vive en luz y desarrolla su luz, pues el Espíritu Santo produce los frutos. ¿Sí? Pero cuando el cristiano comienza a meterse en tinieblas, el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros. Comienza a interceder, entonces ya no da frutos, porque está intercediendo. Y no podemos nosotros estar en pecado dando verdaderos frutos. Entonces de repente se contrista. Contristar es como cuando regañan a un niño y el niño se aleja. Bueno, ahora no hay muchos niños de eso, pero antes, en mi tiempo sí, ¿verdad? Los regañaban y como les digo, usted no puede faltar el respeto a un adulto, porque el niño cuando falta el respeto, no se callaba y se equivocaba, ¿no? Y llegaba el papá, ¿y por qué estás así? Ah, porque fulanito me dijo esto y eso, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo se contrista. Hasta que de repente, y nuestra perseverancia en el pecado hace que el Espíritu Santo se ponga fuerte. No se va, porque es una promesa del Señor que no se va. Y entonces cuando ya el Espíritu Santo se apagó, entonces comenzamos a disfrutar allá como que no pasaba nada. Y comenzamos a hablar como se habla en el mundo, comenzamos a hacer las mismas cosas del mundo, pero cuando regresamos a nuestra casa, nos damos cuenta de la miseria que estamos. Gracias a Dios, nuestra salvación no está en nuestra mano, está en las manos de Dios. Y Dios vio desde el principio todo lo que nosotros íbamos a hacer. Es increíble. Mire, yo creo que si a mi esposa le hubieran enseñado antes todas las cosas que yo le iba a hacer a ella, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, mira, mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Yo pienso que sí, ¿verdad? Entonces, pero Cristo vio todo y de todas maneras dijo, no, sí voy a morir. Y así lo hace. Qué bueno. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Nosotros en nuestra forma, ¿verdad? Decimos, acepte a Cristo. Pero en verdad que es. Sí, porque no Cristo está nos está aceptando a sus hijos. Y eso lo hace mejor que eso. Está entregando la salvación. Como si que Él me dijo, sí, tú. Ven, te quiero salvar. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche. Tu misericordia y tu gracia siempre nos alcanza, nos bendice, Señor, nos muestra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos has enseñado, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona las cosas que hacemos y que decimos mal, Padre.
Perdónanos, papito lindo, y ayúdanos, Dios, a cada día a ser mejores. Descansamos en ti, Señor. Bendice siempre esta casa de oración, Señor. Bendice lo que hacemos por ti, Padre. Ayúdanos a llevar la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a que estas casas de oración no solo sean un lugar de instrucción, sino que también se conviertan, Dios, en un lugar de salvación. Ayúdanos a llegar a más personas, ayúdanos a invitar personas, ayúdanos a convertirnos en pregoneros de justicia, que llevemos la palabra, Señor, y que podamos multiplicarnos, Dios, en ese pregón, para que cada vez más personas te conozcan a ti, Dios bendito. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque aunque sabías lo que éramos, lo que fuimos y lo que seremos, tu amor de todas maneras nos abrazó. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Una vez más, bendice este hogar. Bendícenos a todos, Señor. Te ponemos en tus manos el servicio del día de mañana. Padre, esa serie de sermones del libro de Job, Padre, bendice a tu iglesia con una excelente palabra, una buena palabra que nos exhorte a todos, comenzando este servidor, Señor. Bendice el servicio. Trae a los hermanos que se puedan haber quedado. Trae nuevas personas a tu casa. Te amamos con todo el corazón. Vivir en Cristo, Señor, es lo mejor que nos ha pasado. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, todos decimos Amén. y amén. Un aplauso.